Buenos días. En representación de la Dirección General Marítima desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, me permitiré exponer unos resultados más relevantes en lo que compete a la investigación que se realizó en la expedición científica Seaflower en el año 2019, en el mes de septiembre. Si podemos proyectar la presentación, por favor. Cabe resaltar que este estudio está bajo el marco de un proyecto donde permite integrar nuestras áreas de investigación científica, el cual involucra un diagnóstico e identificación de amenazas naturales o de origen antropogénico para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente para las áreas de reserva de biosfera Seaflower. Empezando con una agenda donde me permito resaltar una pequeña introducción, unos objetivos, posteriormente se mostrarían la metodología de cada una de las áreas de investigación y posteriormente los resultados más relevantes con respecto a cada una de ellas. Es importante resaltar que dentro de los estudios que se han realizado anteriormente para la Reserva de Biosfera Seaflower en lo que compete al Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe, generalmente involucra una especial atención a parámetros físicos y a parámetros químicos. En este caso se tuvo la oportunidad de contemplar varias oportunidades que son propias de una amenaza donde puede representar multirriesgos, que especialmente se dirige a marejadas ciclónicas, erosión costera y actividades que, dada la ubicación geográfica en su recurrencia por toda la actividad marítima, puede llegar también a presentar contaminación en las aguas. Entonces, en ese orden de ideas, la intención es intentar integrar toda la cantidad de material, data científica para un solo objetivo, que es el diagnóstico e identificación de amenazas multirriesgo. Siguiente, por favor. Como objetivo principal es el diagnóstico de este tipo de amenazas de origen natural y antrópico en un área piloto de la Reserva de Biosfera Seaflower, Providencia y Santa Catalina. En ese orden, dicho esto, en un orden apropiado en relación a la misión del Centro de Investigaciones, los objetivos 1, 2 y 3 contemplan ese tipo de amenazas, que es la identificación, empezando por la contaminación y amenazas asociadas a la presencia de contaminantes marinos. El objetivo número 2 es identificar las amenazas asociadas a marejadas ciclónicas y el objetivo número 3 es un diagnóstico de erosión costera. Siguiente, por favor. Conocemos el área de estudio y de igual forma identificamos que dentro del área de estudio se relaciona la grilla de muestreo, que fue, como pueden evidenciar, alrededor de la isla de Providencia. En ese orden de ideas lo que se hizo fue desplegar en lo posible las zonas de atención que generalmente requieren un especial diagnóstico para la erosión costera, donde posteriormente se pueden evidenciar a través de perfiles de playa distintos transectos que se fueron realizados de manera perpendicular a las líneas de costa y adicionalmente varios sensores que fueron ubicados en cercanías de la isla, que logra permitir una captura de datos para una referencia mucho más acertada en lo que corresponde a los niveles de marea o captación de datos por altura del oleaje. Empezando con las metodologías, es importante contemplar que, dada la cantidad de actividades de origen antrópico que puedan llegar a reflejar problemas en la contaminación de las aguas, se realizó una caracterización de la amenaza por presencia de contaminantes en una metodología que básicamente incluye 4 principales pasos, que es la determinación de contaminantes, la valoración de criterios de calidad ambiental, la determinación de criterios de variabilidad ambiental y la distribución espacial de acuerdo a criterios de variabilidad ambiental. Como se puede observar en esta imagen, en la parte de la derecha,
Después de haber recopilado la información de manera estadística, se logra identificar dentro de los parámetros normales y bajo estándares internacionales en qué condiciones se encuentra la calidad del agua. Dicho esto, en algunos de los sectores arrojaba o un riesgo alto o medio o bajo. Siguiente, por favor. De igual forma, en lo que corresponde a marejada ciclónica, eso quiere decir que pueden presentarse algún tipo de afectación por la presión hidrostática o por la presión atmosférica en lo que corresponde a los niveles de agua. Ante un evento extremal, ya sea por ciclón tropical o por huracán, en cercanías de cualquier zona insular pueden llegar a reflejar cualquier tipo de inundación, ya sea una inundación progresiva o en algunas de las veces lo que le llamamos el run-up, que puede llegar a afectar incluso estructuras. Se puede evidenciar en un esquema en la parte izquierda de la imagen cómo está diseñada la metodología, donde recopila fuentes de información distintas, ya sea secundarias o propias, que fueron captadas en la salida de campo y que generalmente se asocian a dos tipos de modelos. El modelo SWAN, que es para determinar cuál sería el comportamiento y altura del oleaje desde aguas profundas oceánicas hasta aguas someras, y el modelo de circulación avanzada para aguas oceánicas, para aguas esterinas o para aguas costeras. Esto pues obviamente arroja un resultado, por favor, un resultado muy apropiado en lo que corresponde a la apropiación social del conocimiento para identificar cuáles podrían ser las áreas de mayor vulnerabilidad ante este tipo de eventos. Y de igual forma la amenaza por erosión costera, que como bien sabemos esto puede llegar a afectar la infraestructura o zonas más sensibles en lo que compete a la dinámica costera en zonas insulares, y la metodología lo que contemplaba es el poder trazar transectos de manera perpendicular en distintas áreas de interés, realizando perfiles de costa, perfiles de playa, perdón, con geoposición diferencial. Y de esta manera y de igual forma utilizando imágenes verticales, ortofotografías, se logra hacer un análisis multitemporal donde uno puede establecer cuáles son las áreas de acreción o erosión o el comportamiento en lo que corresponde a la erosión o acreción dependiendo de los tipos de costa. Para los resultados en lo que compete a las amenazas por contaminantes, los dos resultados más relevantes después de haber identificado o haber realizado el análisis de todos los componentes prioritarios, lo más relevante es que se logra identificar una posibilidad de implementar una metodología propia para la zona insular, donde dentro del análisis recopilado a través de escorrentía o lluvias o posibles hidrocarburos que hayan caído de manera involuntaria en cercanías de la zona insular, existe la posibilidad de poder integrarlo en un todo para poder arrojar resultados que puedan ser atendidos de manera inmediata. Esta metodología en estos momentos se encuentra desarrollando dentro del Centro de Investigaciones y hace parte dentro del marco de este proyecto. Asimismo, para lo que corresponde a las amenazas por marejada ciclónica, siguiente por favor. Se puede evidenciar en la parte de la derecha, cómo se ve reflejado el comportamiento del oleaje fuera del arrecife y dentro del arrecife, en lo que compete especialmente a su periodo. De esta manera se puede identificar qué tanta protección provee la barrera arrecifal en la zona insular y de qué formas puede llegar a afectar a la zona insular dentro de la energía reflejada. Asimismo, siguiente por favor, en la posibilidad de identificar eventos extremales se puede evidenciar en estos mapas, manejando en el eje X y Y lo que corresponde a posición en latitud y longitud, cómo se ve reflejado distinto del color en el momento del paso del evento extremal, la altura del oleaje, dado por la variación de la presión atmosférica. Dependiendo del evento extremal y de su intensidad, puede llegar a reflejar decenas de milibares que pueden llegar a afectar el nivel del mar.
pero son solamente en muy pequeñas zonas, dependiendo del movimiento y de la proyección que tenga el evento extremal. En este orden de ideas se puede evidenciar en la imagen que el evento extremal tiene una mayor altura donde se encuentra el color amarillo, y cómo en lo que corresponde a su posición geoespacial puede llegar a afectar este efecto de altura del nivel del mar en la zona insular. Es importante resaltar que no es la primera vez que se realizan este tipo de metodologías. Anteriormente y en coordinación con academia de nivel internacional, se ha podido contar con un modelamiento mucho más apropiado de mallas para poder generar los modelos propios para poder identificar mejor cuáles serían los resultados ante posibles amenazas de inundación por marejada ciclónica. La Universidad Autónoma de México o incluso el Centro de Investigaciones se han podido contar con un modelo mucho más acertado gracias a la batimetría con la que se encuentra en la zona insular, y se pueden hacer unos acercamientos mucho más apropiados en identificar cuáles serían las zonas más vulnerables ante una posible inundación por ese tipo de eventos. Siguiente, por favor. En lo que corresponde a erosión costera, podemos ver en la imagen de la izquierda cuáles fueron los transectos para los perfiles de playa donde se realizaron. A su vez, se puede identificar también en la tabla de la derecha, en lo que corresponde a la variación multitemporal, de cuáles han sido los comportamientos en color azul para acreción y en color rojo para erosión. En algunas de las zonas es perfectamente normal y entender que en algunos de los tiempos, ya sea en cortos tiempos o en tiempos relativos en lo que correspondería a cierta cantidad de años, puede representar o mayor acreción o mayor erosión. Pero dentro de los resultados más favorables es que es evidente, y creo que ya lo conocemos, que la barrera arrecifal protege en gran medida ante este tipo de amenazas para las zonas insulares. Siguiente, por favor. Cabe resaltar que dentro de toda la información, ya sea oceanográfica o de parámetros químicos, es importante contar con una batimetría de alta resolución para la generación de modelos, incluso para la planificación de las operaciones, y parte del componente que incluyó el Seaflower Plus fue la generación de ese tipo de información batimétrica que actualmente no teníamos. Los levantamientos hidrográficos que se realizaron en aguas profundas generalmente se realizan a través de plataformas oceánicas, de buques que cuentan con la facilidad de poder desplazarse y contar con sensores apropiados de mayor peso y nivel para poder levantar batimetrías o más bien un levantamiento hidrográfico en aguas profundas. Pero en una pequeña franja para poder realizar un levantamiento en aguas someras, lo cual lo hace bastante complejo, pero que es muy importante para poder realizar cualquier otro tipo de estudio. Y es en la imagen que se puede mostrar en la parte de la izquierda, donde muestra distintas áreas propias de la biosfera de Seaflower, que alrededor de sus áreas es donde muestra el levantamiento que fue realizado y que era uno de los factores que actualmente no contábamos, que hace parte dentro de las zonas someras, que son muy irregulares dentro de atolones o semiatolones, o cómo podrían llegar a relacionarse con aguas profundas, para que los modelos, tanto el modelo SWAN, que es la proyección del oleaje y altura del oleaje desde las aguas profundas a aguas someras, pueda realizarse y pueda arrojar datos mucho más certeros. De esta manera concluye la presentación. Agradezco a la Comisión Colombiana del Océano y al Comando Específico de San Andrés y Providencia por la oportunidad. Estaré atento a cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Muy buenos días para todos ustedes. Qué alegría estar acá en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Comisión Colombiana del Océano, a la Vicepresidencia, al Ministerio de Ciencias, a las instituciones regionales y locales. Felicitaciones por este gran encuentro de saberes y de ciencia en torno al Mar Caribe, el archipiélago, la superficie, la subsuperficie, el clima, la comunidad y el diario de la ciencia aplicada para la misma
comunidad y para la preservación de los recursos naturales en nuestra zona marítima y en nuestra zona insular. Agradezco, felicito, aplaudo a todos estos científicos, a los jóvenes que nos hemos escuchado en el día de ayer, que han mostrado todo ese trabajo conjunto con las comunidades y que han ido hasta los niños y los jóvenes, ¿verdad? Llevando esa conciencia y esa ciencia para el futuro y el cuidado, las lecciones que nos han dado de los residuos, del manejo, de la biodiversidad submarina, de todos ellos y ese golpe al corazón que hemos recibido también viendo los resultados de las investigaciones que nos han traído y más allá las imágenes que nos invitan a transformarnos de manera urgente. En el marco, quisiera primero saludar también a todos ustedes, tanto al equipo técnico que nos permiten llegar virtualmente a miles de personas y a quienes han estado acá, al almirante Matos, a todo el comandante del CECIP, al CIOH, al capitán Quintero, a Inbemar, a Liz Chasky, al Bon Humboldt, al doctor Hernando García, al CCO, al capitán Juan Camilo Forero, a todos ustedes que están acá sentados o estudiando y aprendiendo y mostrándonos lo que ustedes aprendieron e investigaron sobre este territorio. En el marco del convenio 628 del 2021, entre el ministerio, un saludo muy especial del ministro Correa, al ministro de Ambiente, este convenio entre el ministerio y los institutos, el Instituto Alexander von Humboldt, el INVEMAR y el IDEAN, para que realizáramos una serie de estudios técnicos luego del paso del huracán Iota y por supuesto ETA también. Entregamos y hemos venido desarrollando con nuestro equipo técnico que han estado caminando las islas, recorriéndolas, estamos entregando los avances, el señor ministro de Ambiente estará entregando los productos finales. En el día de hoy compartimos con ustedes la metodología, algunos resultados de dos grandes productos. La actualización del mapa de coberturas de la tierra de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a escala 1:5000. Y un segundo producto, primero en la historia del archipiélago, el mapa de degradación actual de suelos por desertificación para San Andrés, Providencia y Santa Catalina a escala 1:10000. Es el primero que entregamos en la historia que estamos presentando, porque los suelos los tenemos que aprender a ver de muchas formas, ¿no? No solo el suelo que está con una construcción física, sino el suelo que los raizales a través de la pandemia lo recordaron, lo vivieron y se apropiaron nuevamente en sus huertos caseros para tener nuevamente los frutales. Ellos tienen en esa tradición cultural el vivero en casa, especialmente orientado a sus cultivos de frutales. Y también esa mirada hacia los manglares y hacia los bosques del archipiélago de una manera diferente a como vemos los bosques en el territorio continental. La doctora Ana Celia Salinas, la subdirectora de Ecosistemas e Información Ambiental del IDEAN, les hará un breve recorrido por estos dos productos con las metodologías y los avances que tenemos hasta la fecha. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días a todos, muchas gracias ingeniera Yolanda. Vamos entonces a contarles un poco cuál fue el proceso y algunos de los resultados de estos dos productos que ya ha hecho mención la directora. Bueno, como lo mencionó la ingeniera Yolanda, estos dos productos están en el marco de este convenio que se realizó entre el Ministerio y los tres institutos de investigación para adelantar algunos estudios técnicos post paso de el huracán Iota. Vamos a iniciar entonces contándoles sobre nuestro mapa de coberturas escala 1:5000. Lo primero es contarles que este mapa lo que identifica son diferentes tipos de coberturas en una superficie terrestre. Aquí tenemos, algunos ejemplos de tipos de coberturas que identificamos. Estos son territorios artificializados o que han sido modificados, coberturas que tienen que ver con bosques o áreas de vegetación,
y coberturas con cuerpos de agua. Este proceso se hace mediante interpretación de imágenes y en este caso se tuvo un área mínima de mapeo de 625 metros cuadrados. La metodología para obtener este mapa, nosotros partimos de un mapa que existía en el año 2018, realizado por el IGAC, igualmente a escala 1:5000, por eso es que se mantiene la escala para poder justamente hacer una comparación de los cambios de cobertura que se generaron. A través, se hizo también un ajuste a esa leyenda del año 2018. Se hizo un trabajo de campo más o menos hacia el mes de noviembre para hacer un proceso de verificación y finalmente la obtención de esta cartografía. Algunos de los resultados, permítanme, aquí sí me voy a mi computador porque no alcanzo a leer. Algunos de los resultados que encontramos, estamos en el mapa de la isla de San Andrés, tenemos que la mayor área de cobertura corresponde a bosques y áreas seminaturales, que es la barrita verde. Ay, yo estoy muy enredada con esto. Corresponde a esta barra. Luego tenemos territorios artificializados, corresponde a la primera barra, la barra de color rojo, y territorios agrícolas. En menor proporción encontramos áreas húmedas y superficies de agua. Este primer gráfico corresponde a una descripción de coberturas de nivel 1. Es importante resaltar aquí que la leyenda y la metodología corresponde a la metodología Corin-Lancover. En estas barras, aquí ya nosotros empezamos a encontrar mayor nivel de detalle de esas primeras coberturas identificadas. Entonces, vemos, por ejemplo, que para San Andrés la mayor cobertura corresponde a vegetación secundaria baja, seguida de pastos enmalezados, pastos limpios, y seguimos bajando hasta tener incluso una acumulación de diferentes coberturas que corresponde a un porcentaje menor a las coberturas encontradas. Para el caso de Providencia, igualmente se mantiene bosques y áreas seminaturales como la principal cobertura en esta isla, territorios agrícolas y territorios artificializados. Allí también la principal área de cobertura corresponde a vegetación secundaria baja y seguida por pastos enmalezados y pastos limpios. Aquí ya vemos un análisis de los cambios que se encontraron entre las coberturas, el mapa de coberturas del año 2018 y el año 2021. Vemos que las coberturas no sufren unos cambios importantes, sin embargo, vemos que para la isla de San Andrés, entre el año 2018 y el año 2021 encontramos una disminución en lo que tiene que ver con bosques y áreas seminaturales, mientras que territorios agrícolas y se mantiene esta cobertura, y en territorios artificializados encontramos también un leve aumento en este tipo de coberturas en el año 2021. Para Providencia, la tendencia es un poco al contrario de San Andrés en lo que tiene que ver con bosques y áreas seminaturales. En el año 2021 encontramos una leve tendencia al alza de este tipo de coberturas, pero también una disminución en territorios artificializados. Los indicadores que se tuvieron en cuenta para este tipo de análisis de cambios, tenemos 4 grandes grupos de indicadores.
Se genera un indicador de persistencia o sin cambio de cobertura, dinámicas tradicionales o normales en lo que tiene que ver con intensificación de la cobertura agropecuaria, régimen de generación o ganancia de cobertura vegetal y también transformación o pérdida. Encontramos que para San Andrés la persistencia al cambio es uno de los mayores comportamientos. Encontramos también que en Providencia y Santa Catalina igualmente se mantiene esa persistencia a que no se generan cambios importantes, como ya lo veíamos en los mapas anteriores. Hay muy pocos procesos de regeneración o ganancia y dinámicas tradicionales y también o normales se mantienen. Aquí vamos a ver cuál es esa tendencia especialmente para San Andrés y Providencia. Como vemos, el mayor porcentaje está en color blanco, que corresponde a áreas sin transformación. Sin embargo, nosotros quisiéramos resaltar en Providencia esta área, especialmente son áreas que se han identificado de cambios, pero son cambios generados por la pérdida o el volcamiento de vegetación, y eso sucedió justamente después del paso del huracán. En Santa Catalina encontramos también en esta área de importantes cambios relacionadas especialmente con cambios en la vegetación. Estos son los principales análisis en lo que tiene que ver con coberturas de la tierra. Vamos a contarles un poco también lo que se hizo en el tema de suelos. Lo primero es identificar qué es un proceso de certificación. Estos procesos de certificación son degradación de los suelos, y especialmente que tiene que ver con zonas áridas, zonas subhúmedas y zonas secas, y estas transformaciones se dan especialmente por temas de cambio climático y se dan también por la acción del hombre y sus actividades productivas. Lo primero que se hace o que se hizo fue una clasificación entre tierras secas y tierras subhúmedas secas. Zonificamos las islas en estas dos grandes clasificaciones, identificadas estas zonas secas bajo un proceso de definición que tiene mucho que ver con la retención de agua en estas áreas, y también dependiendo de esa retención y de esa humedad, el tipo de vegetación que allí crece. Esta fue la leyenda que se generó para este mapa. Vamos a encontrar la zonificación clasificada como zonas subhúmedas y zonas secas tipo 2 y tipo 1. Es importante identificar que para San Andrés la mayor zonificación la encontramos en zonas secas tipo 1, seguido de zona seca tipo 2 y de zonas subhúmedas, mientras que en Providencia solamente encontramos zonas secas tipo 1, zonas secas tipo 2, y lo mismo sucede en Santa Catalina. Aquí es importante hacer claridad que la zona seca tipo 1 es aquella que tiene mayor retención de humedad en el suelo y por lo tanto facilita mayores procesos de uso del suelo, si lo vamos a ver desde el sistema productivo. Este es el resultado de la zonificación de la clasificación de esas zonas en cada uno de los territorios del archipiélago. Entonces, como les manifestaba,
encontramos que el mayor tipo de cobertura corresponde a zonas secas tipo 1. San Andrés encontramos unas zonas subhúmedas, especialmente en este sector, que son las zonas más altas de la isla, y zonas tipo 2, especialmente en este sector que es como el que se encuentra mayormente urbanizado. Y asimismo tenemos la zonificación para Providencia y para Santa Catalina. Finalmente, ya con esta zonificación, el cruce de otra información como el mismo mapa de coberturas, información también climática, tenemos ese mapa de degradación actual de los suelos por desertificación. Encontramos la leyenda identificada como áreas sin desertificación, que es la que está identificada con color verde, y la degradación la dividimos en 4 grandes escalas: degradación ligera, moderada, severa y muy severa. Y encontramos los resultados más importantes a resaltar acá, es que para San Andrés encontramos una degradación moderada en un 25%, aquí si ustedes observan estas barras, casi que encontramos una relación muy similar entre un proceso de degradación moderado, ligero, hasta incluso a un proceso identificado sin desertificación. Y luego en Providencia encontramos un proceso de degradación por certificación superior en escala de moderado, superior al 50%, está en un 58%. Y en Santa Catalina también se caracteriza este proceso de degradación por desertificación en moderada en un 42%. De esta forma se ve identificado en la cartografía, como les manifestaba, San Andrés hacia el área central, encuentra un proceso identificado sin procesos de degradación y se encuentra degradación moderada, especialmente hacia los lados costeros, y aquí que es como el área de mayor concentración urbana es donde se identifica una degradación un poco más alta. Para Providencia encontramos, como lo veíamos en las barras, que los procesos está muy similar lo que es el moderado con el ligero dentro de la isla, y esto también está un poco asociado a la pérdida de vegetación que veíamos en los mapas de coberturas. Para este proceso de suelos también identificamos unos indicadores que tienen que ver con la magnitud y la severidad de esos procesos de degradación. Encontramos que para San Andrés la magnitud se identifica como no severa. Lo mismo sucede en Providencia y Santa Catalina como en mayormente no severa. Esto significa que si bien venimos en un proceso de degradación, aún estamos en tiempo de tomar acciones y tomar decisiones frente a estos procesos que se vienen generando. Y justamente estos dos insumos cartográficos y también pues con su respectivo acompañamiento, lo que nos dan es información para tomar decisiones frente a lo que debemos hacer y frente a nuestros procesos de planificación. Aquí lo que nosotros hacemos es una recomendación
a que en la construcción de políticas se tenga en cuenta todos estos insumos que nosotros estamos generando para tomar decisiones frente a un correcto uso del suelo y frente también a las diferentes actividades que se vayan a promover en un proceso de desarrollo del territorio. Muchísimas gracias, estos son los insumos que generamos y que quedaron a disposición del departamento y del archipiélago. Hola, un saludo a todos. Lamentamos desde el Instituto Humboldt no poder acompañarlos y estar en San Andrés en este importante evento, donde desde todas las instituciones que hicimos parte de Seaflower, vamos a socializar todos los resultados de este gran trabajo en alianza con el Sistema Nacional Ambiental. Yo soy Orlando García Martínez, director general del Instituto Humboldt, y en los próximos 10 minutos les contaré los principales resultados de nuestra participación en este ejercicio. Como ustedes bien saben, el Gobierno Nacional, en cabeza de nuestro ministro Correa, acudió a toda la capacidad técnica y científica de los diferentes institutos de investigación para poder responder a este gran reto del país y apoyar la recuperación de Providencia, Santa Catalina y también de San Andrés, posterior a los dos huracanes que sucedieron en el 2020 y que definitivamente implicaba que todas nuestras organizaciones pudieran aportar en una construcción de país y en esta recuperación. Y como parte de esto, sucedió primero lo que fue la Operación Cangrejo Negro, una gran apuesta de participación de los institutos para evaluar el estado ecológico, como quedaron las islas, tanto en sus sistemas marinos costeros liderados por el INVEMAR, como en sus ecosistemas terrestres, con la participación del CINCHI, el Humboldt, de Coralina, la participación de varias universidades y parques nacionales. Y como respaldo a este proceso, se creó, se apoyó este proyecto Seaflower, un proyecto que desde el Humboldt tenía la responsabilidad de trabajar en la generación de esos insumos claves para la rehabilitación ecológica y social de las islas posterior a estos huracanes. Como parte de este ejercicio con Seaflower y muy en continuación con todo lo que habíamos hecho con Cangrejo Negro, estuvimos trabajando con el Instituto Humboldt durante 6 meses de forma permanente en las islas, con la capacidad técnica y científica de diferentes profesionales del instituto, con participación local, expertos también de Coralina y de muchas otras organizaciones, para abordar los diferentes frentes, además en una alianza que incluyó un trabajo muy articulado con el IDEAM para unos mapas de coberturas de suelos y de coberturas vegetales claves como insumos técnicos para los lineamientos de restauración de la isla. Como resultados, quisiera primero detenerme en los resultados alrededor de biodiversidad. En la isla trabajamos en 6 grupos biológicos a través de Seaflower, trabajamos con expertos en aves, un grupo clave después de los resultados y las alertas que se habían levantado con Cangrejo Negro, trabajamos con expertos en anfibios, en crustáceos, muy importante además por el valor ecológico, social y cultural que tiene el cangrejo negro en la isla. Trabajamos con insectos, un grupo que no habíamos podido evaluar en Cangrejo Negro y que era fundamental por su importancia ecológica y su importancia en procesos de polinización, y que era importante tener información relevante para la construcción de los lineamientos de rehabilitación y restauración ecológica de la isla con mamíferos y con plantas. Sobre los resultados con estos grupos biológicos, aquí voy a pasar rápidamente, pero se obtuvo más cerca de 5.000 observaciones de biodiversidad a través de todo este ejercicio, que representan cerca de 300 especies, ¿no? En todos estos grupos biológicos es un inventario de biodiversidad muy robusto, respaldado por la participación de expertos, y es una muy buena línea base de biodiversidad para la isla. Toda esta información además es información que hoy es pública, disponible
no solamente a través de los catálogos de biodiversidad del Instituto Humboldt, que es CEIBA, sino el catálogo del Sistema de Información sobre Biodiversidad, que es la fuente principal de información sobre biodiversidad en el país. Son cerca de 13 millones de datos que hay en el país disponibles y hoy las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen esta información disponible, que se puede acceder a esta información cualquier persona y es información que va a permanecer en el tiempo como un ejercicio de línea base posterior al efecto de los huracanes. Importante resaltar con estos resultados lo que sucedió, por ejemplo, a través del ejercicio de seguimiento de vegetación con transectos y con parcelas, el proceso de recuperación que se empieza a observar ya en la isla. Obviamente esa imagen que obtuvimos desde Cangrejo Negro después de 2 meses del huracán, de un impacto altísimo, donde cerca del 90% de toda la vegetación a nivel estructural estaba afectada en la isla. Hoy vemos a través de Seaflower un proceso de recuperación que se hace además evidente a través de los datos, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha. La vegetación de la isla es una vegetación resiliente, es una vegetación que tiene mecanismos de respuesta a través de estrategias vegetativas de recuperación y que con seguridad es la base fundamental para lo que es este proceso de recuperación a nivel de estructura y de composición de la vegetación en la isla, y que además resalta la importancia de haber tenido una isla con una muy buena cobertura vegetal inicial, que sin duda es la base de esta respuesta y esta resiliencia que mostró Providencia y Santa Catalina frente a la perturbación por el huracán. Nosotros igualmente generamos una serie de mapas y de información clave a escala muy detallada, a escala 1/10.000, sobre las unidades bióticas, donde están esos grupos de organismos que se asocian y que dan identidades ecológicas a la isla y que dan esa diferenciación de ambientes ecológicos en la isla. Generamos una información también, que lo vamos a ver más adelante, clave en términos de restauración y de coberturas y uso del suelo. Muy importante dentro de este ejercicio de unidades bióticas, la identificación de esas áreas a través de un modelamiento ecológico de las especies más importantes, de esas especies claves como fuentes semilleras para los procesos de recuperación, pero también el modelamiento ecológico de las especies que pueden representar un riesgo alto de invasión. Son especies que se han ido naturalizando en la isla, que en las condiciones previas al huracán, con bosques sanos y saludables, estaban muy controladas, pero que sí hay que tener en cuenta esta alerta con esta perturbación tan alta y la presencia ya de establecimiento de estas especies en la isla, cómo van a responder a estos escenarios de cambio derivados de la recuperación del bosque y todo lo que está sucediendo en las islas. Yo me quisiera detener ahora quizás en los elementos, el elemento más importante de lo que fue Seaflower, que fue un ejercicio de movilización de todo este conocimiento y de co-creación de productos claves para la recuperación de la isla con las comunidades raizales en San Andrés, en Providencia, en Santa Catalina. Un ejercicio que implicó la participación de diferentes raizales, parte de la comunidad, población masculina, población femenina, población infantil, muy orientado al trabajo de capacitación en viverismo, cómo trabajar en el rescate de plántulas y de semillas de especies claves para la recuperación, cómo darles manejo en los viveros y además cómo movilizarlas hacia los puntos claves de recuperación y de restauración ecológica. También hicimos un ejercicio con las comunidades de co-creación en la identificación de aquellas especies más importantes desde un valor ecológico, pero también desde un valor cultural, en la elaboración de ese portafolio de prioridades de restauración en la isla, qué queremos recuperar y por qué queremos recuperar ecológicamente en la isla, y cómo trabajar desde una estrategia de monitoreo participativo para evaluar todas estas acciones, cómo van a tener un impacto en la recuperación de la isla.
Muy importante además el respaldo que tuvo este proceso al programa que ha venido liderando Minambiente con las familias PSA. Fue parte del núcleo fundamental de trabajo con las comunidades y que esperamos puedan darle también una continuidad a todo este proceso. Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, de unos productos claves de trabajo con las comunidades, el de biodiversidad icónica, una serie de fichas de las especies más importantes con un reconocimiento desde su valor ecológico y cultural, tanto en los dos idiomas, en creol como en español, y un producto que fue también distribuido a través de diferentes talleres y de varios espacios que tuvimos posteriores hace yo diría que un par de meses, a las comunidades y que podemos distribuir incluso en escuelas para su uso. Unas fichas para el monitoreo de especies críticas, especies que son claves darle seguimiento después del huracán, que hay evidencia que sus poblaciones fueron afectadas y que queremos evaluar cómo se recuperan las poblaciones con todas las acciones que se están promoviendo de recuperación ecológica de la isla. Trabajamos también en la construcción de esta cartilla de la historia del bosque seco, también en los dos idiomas, una cartilla que narra la importancia y refuerza esa identidad que hay sobre el bosque seco a nivel de la isla, y obviamente este trabajo también muy participativo, muy incluyente y de un diálogo de saberes para la recuperación de la isla y a través de los viveros que se establecieron en Providencia. Y un trabajo además que implicó la colaboración con la Universidad Nacional, con el Jardín Botánico de la Universidad Nacional y con quienes pudimos trabajar también en la propagación y la movilización de ese material a las diferentes áreas claves para procesos de restauración ecológica. Son productos que quedan ya a disposición, productos que van a ser claves en la orientación para las autoridades, para la autoridad ambiental, la coralina, para la gobernación, para la empresa privada, para todos aquellos que están participando y comprometidos en la recuperación ecológica de... Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Chasqui, trabajo en el INVEMAR y lo que les voy a presentar ahora básicamente son los resultados del trabajo que se realizó durante la expedición, lo que se ha llamado la expedición Seaflower Plus 2021, que como han visto en las presentaciones anteriores, básicamente pues fue un trabajo que se hizo en convenio entre los entre el Ministerio de Ambiente y 3 institutos, el Instituto Humboldt, el IDEAM y el INVEMAR. Y pues lo que yo voy a presentarles es lo que corresponde básicamente a ambientes marinos y costeros, que tiene que ver pues como con el ámbito de trabajo del INVEMAR, del Instituto Marino de Colombia, ¿cierto? Quiero empezar diciendo que los resultados que voy a presentarles y el trabajo que se realizó fue una, pues, digamos, cooperación, fue dirigido desde el INVEMAR, pero fue una cooperación muy importante entre diferentes instituciones, que quiero resaltar que en esta ocasión la participación fue incluso mucho más de lo que usualmente suele suceder, que es como en la parte de gestión administrativa. En este caso, hubo una participación importante y efectiva de trabajo incluso en campo, lo cual, pues, obviamente para mí, que soy una persona que trabaja en campo, es importante porque permite trabajar hombro a hombro, ¿no? en la producción de datos, en el levantamiento de información y en la generación de los productos. Pues lo que ven en pantalla, básicamente la plataforma de investigación que se usó, que es el ARC Providencia. Siguiente. No sé cómo pasarlo. Pregúntaselo por el señalador. ¿Para pasarlo así? ¿Son esos dos? Okay. Listo. Bueno, básicamente el objetivo general de este convenio era pues adelantar, ya lo escucharon también, adelantar estudios relacionados con efectos causados por los 2 huracanes en varios sitios del archipiélago, ¿cierto? Y
Los objetivos específicos de la parte marina tenían varios componentes y eran básicamente hacer unos mapas actualizados a escala 50.000 de ecosistemas marinos someros. Cuando digo someros me refiero a los fondos entre 0 y 30 metros. También se planteó hacer un modelo digital en 3D de los fondos hasta 100 metros, desde 0 a 100 metros. Este componente tuvo un trabajo participativo con el CIOH, como pudieron verlo también en la presentación de Julián. Y también teníamos una parte importante que era la identificación de sitios que pudieran tener una prioridad para ser restaurados en ambientes también sumergidos de las áreas que se visitaron. Perdón. Listo. Bueno, a la fecha ya tenemos un informe final, el cual pues ya digamos está en proceso de ser aprobado por el ministerio y estará disponible para pues que realmente eso se puede consultar, ¿cierto? Lo que va a presentarles entonces es el trabajo que tuvo básicamente 4 componentes. Un primer componente tiene que ver con la actualización de del mapa de coberturas de manglar de San Andrés, específicamente de San Andrés a escala 5000. El componente que tiene que ver con los mapas de coberturas de ambientes marinos someros a escala 50.000, un componente que tiene que ver con la parte de restauración en ambientes sumergidos someros, y la parte de los modelos del fondo en 3D. Bueno, con respecto a la cobertura, vamos a hacer abajo porque necesito ver la presentación, y arriba no se ve. En cuanto a la cobertura de manglar, bueno, el objetivo principal fue hacer una interpretación satelital de las coberturas, ¿cierto? Y poder generar una comparación entre la línea base que se usó, que es del 2016, y las imágenes que se obtuvieron del 2021, que son imágenes de los sensores WorldView 3 y 2. Y se hicieron también validaciones en campo de esa fotointerpretación, las cuales hicieron pues durante campañas de campo realizadas a finales del año 2021. Lo que se obtuvo fue la capa final de coberturas de manglar del 2021, ¿cierto? A escala 5000, lo digo nuevamente, y los tipos de cobertura que se identificaron fueron cuerpos de agua, manglar deteriorado y otras coberturas. Y rápidamente lo que se pudo observar es que en su mayoría la cobertura de manglar se encuentra estable, digamos no hay una pérdida importante, solamente para un pequeño sector aquí en la parte de Cocoplum, ahí se identificó pues una pérdida de manglar de como el 5% más o menos, pero en general la cobertura se encuentra estable en la isla de San Andrés. Eso en cuanto a manglares. En la parte de mapas de ecosistemas de ambientes marinos sumergidos someros, el trabajo se enfocó en las islas de San Andrés, Providencia y en los cayos de Quitasueño, Serrana y Roncador. Básicamente para actualizar estos mapas de coberturas también se trabajó con una parte de fotointerpretación, se utilizaron imágenes Sentinel del 2021, es decir, posteriores al huracán, ¿cierto? Con base en ese análisis de esas imágenes se realizaron los primeros mapas de coberturas generales y a partir de esos mapas se hicieron unos mapas para hacer una verificación en campo, en la cual se generaron pues una grilla de muestreo bastante amplia que fue la que usamos para ir a campo. Y el trabajo se hizo en 2 partes, digamos, una primera salida de campo que se hizo entre septiembre y octubre, en la cual estuvimos trabajando en San Andrés y en Providencia. Y la segunda parte fue ya como la expedición pues propiamente dicha, en la cual, como dije, utilizamos como plataforma el RC Providencia y apoyo pues de personal de
pues todas estas instituciones, ¿cierto? Como dije, estuvo pues DIMAR, CIOH, personal de Coralina, que fue pues un apoyo importante en campo, la CCO también, que como dije, tuvo una participación incluso con toma de datos, de la cual estuvo pues ayudándonos Juliana. Y bueno, lo que se hizo en campo básicamente fue algo que se conoce como una evaluación ecológica rápida de fondos sumergidos, que no es otra cosa que ir a muchos sitios de las áreas y básicamente mirar hacia el fondo, bien sea con equipo básico de buceo, es decir, con aletas y careta, o en los casos donde era más profundo se utilizó equipo de buceo scuba, ¿cierto? Se hizo verificaciones en sitios con profundidades hasta 30 metros. Esta no se ve muy bien las imágenes, un poco, si se asoma de allá se ve un poco más, algunas imágenes pues, del trabajo en fondo, con los buzos tomando datos pues, sobre las coberturas del fondo. Básicamente se tomaron datos a nivel de, pues, como de grandes grupos, excepto para corales, que se tomaron también datos a nivel de especies. Esto solamente para mostrar, digamos, pues como la magnitud del trabajo. Puedo decir que yo estuve allá y tuve la oportunidad de tener diría que un conocimiento muy íntimo de los cayos, porque realmente necesitaron un número de estaciones muy importante, ¿cierto? Básicamente casi que toda la extensión de los cayos, con excepción de Quitasueño, donde tuvimos algunos problemas en algunas partes por temas de mal tiempo. La expedición tuvo que hacerse hacia finales del año, donde ya había pues efecto de los alisios, y hubo algunas consideraciones ahí con respecto a viento que nos impidió ir a algunos sitios a los cuales hubiéramos querido ir. Pero en general se recorrieron básicamente pues muy bien los cayos de norte a sur. Cosa que de hecho no se había hecho. Ya había habido trabajos anteriormente en los cayos, pero no con un muestreo tan amplio, digamos, como cubriendo tanta cobertura. Esto un poco para mostrar la fase de campo, pues básicamente consiste, como dije, en ir muchísimo al agua, todos los días, todo el tiempo en el agua, tomando datos sobre especies, sobre coberturas, tomando imágenes, videos. Con esos datos pues se llenaron unos formatos en Excel diciendo básicamente porcentajes de cobertura de todo lo que había en el fondo. Y bueno, todo eso para obtener unos resultados que en general muestran que, bueno, primero se recorrieron casi 600 estaciones en las 5 áreas coralinas evaluadas, es decir, incluyendo Providencia y San Andrés. En San Andrés, de hecho, el muestreo no fue tan intensivo porque en San Andrés ya teníamos un mapa relativamente reciente. El INVEMAR, en cooperación con Coralina, en el 2018 hizo un mapa de coberturas de fondos someros, y lo que se quería era, digamos, como un poco completar el trabajo con algunas áreas que no se pudieron visitar bien en ese año por temas también del tiempo realmente, de la posibilidad logística en campo. ¿Qué se encontró? Se encontró cobertura. ¿Qué pasó? Ups. Pues en general cobertura típica de fondos coralinos, lo cual pues obviamente no es de esperar, estamos hablando de áreas coralinas, ¿cierto? O sea, eso no es nada sorprendente. Se encontraron 44 especies de corales duros, aunque el muestreo no era un muestreo detallado pues a biodiversidad de corales, pero se pudo observar, digamos, eso. Y se encontraron y se caracterizaron y se delimitaron 19 unidades ecológicas que son las unidades ecológicas. Básicamente son unas unidades como conceptuales que se han utilizado desde hace más de 20 años para realizar los mapas de coberturas en bastante detalle de las áreas coralinas de Colombia. Fue un trabajo que se lanzó en un libro, que es el libro de áreas coralinas de Colombia en el 2000, también hecho por el INVEMAR en cooperación con otras instituciones, y la mayoría de las áreas de Colombia o sea, en Colombia tenemos un número de áreas importantes, estamos hablando de alrededor de 30 áreas, incluyendo las pequeñas y las grandes, incluyendo las continentales y las oceánicas, y todos tienen ya, bueno, la mayoría de ellas tienen ya mapas, ¿cierto? En la mayoría de los casos esos mapas se encuentran desactualizados, porque son mapas que muestran información
alrededor del año 2000. Entonces el INVEMAR está empeñado desde hace algunos años en tratar de actualizar esas coberturas, porque como todos sabemos, los corales en el mundo vienen en un proceso de deterioro. Entonces claramente las coberturas han cambiado, en algunos casos dramáticamente. Entonces es importante tener mapas actualizados. Por eso la importancia pues de este trabajo y de este esfuerzo que se ha hecho pues entre varias instituciones. En general los fondos característicos de estos mapas fueron fondos con predominancia de corales y octocorales y fondos con predominancia de sustrato calcáreo. Esto se refiere a fondos donde, este último se refiere a fondos donde si bien el sustrato es de composición coralina, no tiene corales vivos en su superficie. En cuanto a la parte pues, relacionada con restauración, se encontraron del total de estaciones evaluadas, estamos hablando de 600, se encontraron 130 estaciones que tenían colonias coralinas volcadas, ¿cierto? En general colonias de gran tamaño que tienen ya procesos erosivos y que suelen ser sensibles a impactos fuertes como una tormenta tropical, ¿cierto? Y bueno, ahí quiero resaltar la presencia de algunas colonias coralinas grandes que se vieron volcadas hacia el sector de Santa Catalina, de una especie que es Dendrogera cylindrus, y señalo esa especie porque es una especie muy importante, porque es una especie fuertemente amenazada con riesgo de extinción y de la cual sabemos que hay una población más o menos reducida, digamos ya, en el archipiélago, y de hecho es una especie que está presente en Colombia solamente en el archipiélago, ¿cierto? Y particularmente en San Andrés y Providencia, entonces es muy importante protegerla. Por lo cual, digamos, no estaría de más hacer un esfuerzo para tratar de reubicar estas colonias, de las cuales la mayoría de las que encontramos volcadas las encontramos todavía pues con tejido vivo, o sea que podrían tener procesos de recuperación, pero puede ser importante volverlas a ubicar pues en su posición normal. Y algunas estaciones también, dentro de estas 130 estaciones, no solo son con colonias volcadas, sino también estaciones con presencia de vestigios o colonias vivas de acrópora. Y señalo esto de acrópora porque, bueno, quienes han trabajado o conocen un poco del tema de restauración de corales, saben que una de las especies que se ha priorizado para hacer restauración en el Caribe en general, no Caribe colombiano, sino Caribe en general, son las especies de acrópora. Estoy hablando del coral cuernos de alce y el coral cuernos de ciervo, que eran especies que eran muy abundantes hace alrededor de 40 años en todo el Caribe, y que tuvieron unos procesos de mortalidad relacionados principalmente con enfermedades coralinas y que han generado unos cambios importantes en los arrecifes, porque estas especies son importantes porque al ser especies ramificadas y de gran tamaño ofrecen digamos una posibilidad de refugio para especies de coral, de peces y otros organismos asociados. Entonces digamos que por eso los esfuerzos de restauración no solo en Colombia, sino en todo el Caribe en general, se han enfocado a estas especies, Acropora cervicornis y Acropora palmata. Bueno, esto ya es para mostrar los mapas que se obtuvieron al final. Esto es como luce un mapa de unidades ecológicas en un área coralina, ¿cierto? Este vendría a ser el mapa, digamos, actualizado para San Andrés. Básicamente, en San Andrés se encontraron, de las estaciones que se revisaron, se encontraron 51 que tenían cobertura propia de fondos coralinos, 4 estaciones con pastos marinos, 3 con fondos en los cuales había predominancia de arena, lo cual no es malo, digamos, en las áreas arrecifales complejas como estas. De hecho, los fondos con arena son parte del paisaje, ¿cierto? Algunos fondos con cascajo, que en general sí pueden mostrar procesos de deterioro, porque este cascajo en su mayoría son fragmentos de corales muertos. 8 fondos con roca coralina, que básicamente se refiere a fondos donde el sustrato es de origen coralino, pero está desnudo, digamos, está sin presencia de corales vivos. Y se encontraron 38 especies de corales duros en San Andrés. En total, de las estaciones que se evaluaron, que fueron en San Andrés, fueron 71, hubo 14 que se pudieron identificar, digamos, como con potencial de restauración. Este potencial de restauración lo definimos con base en 2 criterios. 1, la presencia de colonias volcadas, y el 2, la presencia de escombros o vestigios o colonias
digamos, escasas o distribuidas de palmata, de Acropora palmata y de Acropora cervicornis. Este vendría a ser el mapa que resultó del ejercicio en Providencia y Santa Catalina, donde en total se recorrieron, se visitaron y se evaluaron 167 estaciones. En ellas 142 tienen cobertura propia de fondos coralinos, 9 estaciones tuvieron pastos marinos, 7 tuvieron predominancia pues, de fondos con arena, 5 con fondos de cascajo, 3 con fondos de roca coralina y en general se encontraron 39 especies de corales duros. En Providencia se encontraron 44 estaciones con potencial para restauración, es decir, con colonias volcadas y con escombros de Acropora palmata y Acropora cervicornis. Debo decir aquí que en general en Providencia se recorrieron un mayor número de estaciones como pudieron ver y se recorrió también más ampliamente el área. Como dije, en San Andrés el trabajo estuvo un poco más restringido porque ya había un mapa actualizado relativamente reciente. Este es el mapa para Roncador, en el cual se recorrieron al final 53 estaciones, se encontró 45 con cobertura propia de fondos coralinos, se encontró una con una pradera de macroalgas que es, digamos, un hábitat que es bien importante, que no es muy conocido y que es bien particular porque en él la cobertura, o bueno, los organismos, digamos, como que predominan en el paisaje son las algas, son algas grandes que en principio podrían lucir, digamos, como, de hecho llaman praderas porque de cierta manera pues se parecen un poquito a las praderas de pastos, pero no son pastos, son algas, y también son un hábitat importante para especies que están asociadas a ellas, ¿cierto? Había 2 estaciones con fondos con predominancia de arena, 5 con fondos de cascajo y una con roca coralina. El número de especies de corales duros fue 38, como ven es muy similar, ¿cierto? Entre las, digamos un poco la diversidad de corales es relativamente similar en términos de número de especies entre las áreas. Y aquí se encontraron 14 estaciones con potencial para restauración. Este es el mapa para Serrana. Serrana es un área bien particular porque si ustedes la ven está completamente rodeada por formaciones de coral, ¿cierto? Y tiene pues una gran área lagunar, que es toda la parte de que se ve pues en color como crema claro, ¿cierto? En este sitio se recorrieron en total 135 estaciones, 107 tuvieron cobertura propia de fondos coralinos, 12 tuvieron praderas de macroalgas, es decir, aquí pareciera que las macroalgas son un elemento importante del paisaje como hábitat. 12 se encontraron con predominancia de arena, 1 con fondos de cascajo, 3 con fondos con roca coralina y se observaron 36 especies de corales duros. 14 estaciones se determinaron como estaciones potenciales para hacer restauración coralina. Y este es el mapa de Quitasueño, que en él se realizaron 164 estaciones, es el área más extensa de las que se recorrieron, de hecho es creo que al menos 5 veces más grande que Roncador, quizá un poco más. En este se encontraron 139 estaciones con cobertura propia de fondos coralinos, 7 con pastos marinos, resultado o una cuestión importante que se observó durante este trabajo fue que al parecer las praderas de pastos marinos en Quitasueño tienen una cobertura mayor o más importante de lo que se creía. En los mapas anteriores, las praderas de pastos marinos, cuando uno los compara, no lucen tan extensas. Y aquí, quizá porque tuvimos la oportunidad de estar en más sitios, ¿cierto?, de conocer mejor el área, pudimos notar que en realidad la extensión de pastos es mayor. Se encontraron 4 estaciones con praderas de macroalgas. También una cosa que me llamó la atención fue la presencia de ambientes en los cuales había una mezcla de fondos con pastos marinos y macroalgas. Y es un ambiente también bien particular, son ambientes extensos, estamos hablando de ambientes de al menos 1 hectárea o más, que no son tan comunes en otras áreas, ¿cierto? Y que le confieren pues al fondo como un paisaje particular, casi que para ir a verlo pues como que toca ir a Quitasueño más o menos. Hubo también 6 estaciones con fondos con predominancia de arena, algunas
5 estaciones con fondos con cascajo y 2 con roca coralina. Se observaron 40 especies de corales duros y 40 estaciones se observaron con estos, digamos, criterios que las hacen como sitios prioritarios que podrían ser usados para restauración, es decir, estaciones con coralinas volcadas o con escombros de Acropora palmata y cervicornis. De hecho, en este mapa están señalados, ¿dónde lo muestro? Aparecen unas cruces y unos círculos, pero por la escala del mapa y por el tamaño de la pantalla no se alcanza a notar, pero están señalados en el mapa en el producto final. ¿Cuáles son esos sitios? Bueno, eso en cuanto a los mapas de cobertura de fondos marinos someros, es decir, de 0 a 30 metros en estas áreas. Y esta última parte que voy a mostrarles tiene que ver con los modelos que se hicieron en 3D del fondo marino del archipiélago entre los 0 y los 100 metros. Esto tuvo como 2 partes en términos de metodología. La primera parte fue la adquisición de batimetría derivada entre los 0 y los 20 metros. Se llama batimetría derivada porque se obtiene, digamos, de un método como indirecto a partir de imágenes satelitales. Es una interpretación particular que hacen pues unos expertos a partir de imágenes satelitales y pueden generar, digamos, unos datos pues de profundidad para esa área, hasta los 20 metros. ¿Y por qué hasta los 20 metros? Porque más allá de los 20 metros ya se pierde resolución a partir de las imágenes. Entonces, para ir con información de batimetría más profundo ya se requiere unos sensores que se utilizan directamente en campo, ¿cierto? Que esa es la segunda parte, que fue la parte de levantamiento batimétrico que se hizo con una ecosonda multi-as en un bote que se llama la Sounder Max, que es un bote del CIOH. Esta es la parte que digo que es un trabajo que se hizo de manera pues como cooperativa, trabajando como equipo con personal del CIOH, donde se hizo pues un levantamiento batimétrico en estas zonas rojas que se ven acá alrededor de las áreas. Eso fue lo que se recorrió con la Sounder Max y lo que se levantó directamente en campo con esos equipos, ¿cierto? A partir de la unión de estos productos de información se produjeron estos modelos. Bueno, en realidad lo que estoy mostrándoles ahí no es el modelo, es una imagen obtenida pues del modelo, ¿cierto? Estos son modelos que con unos programas como ArcGIS y bueno, hay uno que se llama CARIS que se puede obtener en línea. Son modelos que se pueden pues manipular, ¿cierto? Manejar, acercar y ver, digamos ya como las particularidades de la topografía del fondo marino. ¿Por qué son importantes? Porque pueden servir, bueno, para múltiples propósitos, pero uno de ellos, que bueno, por lo menos para mí es muy importante, es poder determinar sitios de interés para hacer investigación en ambientes profundos al futuro. De hecho, esto ya se había hecho para San Andrés en 2018, en un convenio con Coralina, en el cual estuvimos trabajando pues Inbemar Coralina, se hizo un mapa un modelo en 3D del fondo alrededor de San Andrés, especialmente de la parte oeste. Y ese mismo modelo lo utilicé yo después, al año siguiente, para determinar unos sitios donde se hizo muestreo de biodiversidad utilizando tecnologías que permiten bucear a mayor profundidad. Se hicieron trabajos hasta 60, 70 metros de profundidad y también trabajos con un ROV, que pues, es un vehículo de operación remota que permite pues, bajamos hasta 140 metros para obtener imágenes del fondo, que permiten pues obviamente ver qué está viviendo allá, cosa que no podemos hacer pues con buceo normal, convencional. Entonces esto como digo bueno, se ve mucho mejor en la pantalla de allá, quizá la del frente no se ve muy bien. Esta es la imagen son imágenes del modelo batimétrico de Providencia. Este es el de Quitasueño. La parte que ven en verde es la parte más profunda, digamos esa barra vertical que hay acá, es la que muestra digamos el gradiente de profundidad. La parte más roja pues son las partes someras del área coralina, ¿cierto? Y las partes verdes de acá corresponden a la parte profunda, ¿no? De 30 metros en adelante,
que es la parte pues como del, digamos, del talud del arrecife. Esto es Roncador, el anterior era Quitasueño, esto es Roncador. Igual, lo somero es lo rojo, lo profundo es lo que está más hacia colores verdes y azules. Esto es Serrana. Y bueno, ya, esos son, como dije, no se incluyó San Andrés porque San Andrés ya tiene un modelo que se hizo en años anteriores, en otro trabajo. Y bueno, manera de conclusiones rápidamente, pues este trabajo permitió entregar mapas actualizados de ecosistemas someros para, bueno, San Andrés con más bien aporte a un mapa anterior, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Serrana y Quitasueño, que están basados en el concepto de unidades ecológicas y en total comprenden 19 unidades ecológicas diferentes. Esas unidades ecológicas son agregaciones de organismos con particularidades pues a nivel incluso físico y biótico. En general en las 5 áreas se encontraron cambios cuando se comparaba con la línea base, es decir, con mapas que se habían hecho bajo el mismo esquema en el pasado. Esos cambios se refieren principalmente a la ubicación y a la extensión de algunas unidades ecológicas, ¿cierto? Que en algunos casos debo decir que se deben a cuestiones metodológicas, pero que en general sí están señalando cambios que están sucediendo realmente en el campo, o sea que realmente son cambios reales que suceden, ¿cierto? Y que muestran en algunos casos como indicios de procesos de deterioro. Para dar un ejemplo, en los mapas anteriores de estas áreas aparecía una unidad ecológica donde la presencia de Acrópora palmata, que es el coral cuernos de alce, que tal vez lo conocen, ¿cierto? Era importante, o sea, esta especie estaba de manera importante representada en estas áreas coralinas. En esta ocasión no la vimos así, de hecho esa unidad cambió de nombre, porque ahora en vez de Acrópora palmata, las especies que están presentes en esos sitios son especies de corales que se consideran pioneras, así como en los bosques hay especies de plantas que son pioneras, en los corales también. Son especies que básicamente tienen, o sea, que reclutan bastante bien, que tienen bastante reclutamiento, que tienen un crecimiento más rápido, que no forman colonias grandes, ni tampoco forman, digamos, una tridimensionalidad tan importante del arrecife, que en general tienden a simplificar un poco los arrecifes, por decirlo de una manera bastante simplificada también, es un poco más complejo, pero es en general eso. Por lo tanto, se asocia más como con procesos de degradación de los ambientes arrecifales en general. Se identificaron 126 sitios en las 5 áreas que tienen vestigios de Acrópora o que tienen colonias grandes volcadas, es decir, que podrían ser de alguna manera priorizados para proyectos o procesos de restauración a futuro. Hay una cosa importante que sí quiero dejar a manera un poco de recomendación o de comentario, y es que para hacer procesos de restauración en los cayos, desde mi visión considero que sería complejo hacerlo desde San Andrés o Providencia, pero también, en mi opinión muy personal, me parece que Serrana es un sitio que por las condiciones, digamos por el cayo, por la habitabilidad del cayo, podría ser adecuado para tener un sitio de trabajo, digamos algo así como una estación científica de la cual se pueda hacer todo el proceso de restauración de cayos. Este proceso de restauración de cayos debo decir que es más urgente e importante en Quitasueño, y eso tiene que ver con la última conclusión que pongo aquí, esta última que estoy tratando de señalar, aquí está. Básicamente, como dije, tuvimos un conocimiento bastante íntimo y extenso de los cayos, ¿cierto? Pudimos recorrer bastante bien Quitasueño, que es un área gigantesca, y lo que pudimos notar es que en la mayor parte del área se nota un proceso de deterioro. Este no era un trabajo para ver proceso de deterioro, pero era tan notorio que digamos, el llamado es a que se programe en el tiempo corto. Obviamente INVEMAR está dispuesto con algo de colaboración, de apoyo de otras instituciones, un trabajo para mirar qué es lo que está pasando con Quitasueño. Cuando uno compara lo que nosotros vimos con trabajos de años anteriores, hay un trabajo del 2012 y uno del 2005, realmente se ve que el cambio es dramático, o sea, hay unas pérdidas importantes de cobertura de coral,
yo no hice censos yo trabajo con peces, no hice censos de peces, pero pude notar, digamos, una más bien baja presencia de peces en términos de tamaños, de composición, ¿cierto? O sea, algo está pasando con Quitasueño y es importante estudiarlo de manera, pues, urgente, ¿cierto? Y quizá priorizarlo para procesos de restauración. Y bueno, creo que me pasé el tiempo, dejo ahí, qué pena. Gracias a ustedes por su atención. Gracias al señor Luis por su presentación. Quiero abrir en este momento un espacio para recibir preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden acercarse aquí para que la cámara los vea y a quién va dirigida su pregunta. Bueno. Luis. No, Juli. Luis, una pregunta. Bueno, son dos. Para el caso de Quitasueño, ¿no sería más fácil desplegar, digamos, un tema de restauración desde Providencia? Pues pensando en tu idea del tema de Serrana. Y la segunda cosa es si encontraron de pronto evidencia de artes de pesca allá que estuvieran como pues afectando el tema, sobre todo de diversidad íctica. Bueno, lo que dices de desplegar el trabajo desde Providencia sí podría ser, obviamente. De hecho, yo, bueno, no tengo claras las distancias, pero es posible que esté equidistante de Providencia y de Serrana, no sé, habría que mirar. Con lo de artes de pesca, en realidad no encontramos presencia importante de artes de pesca, digamos, como fantasma, pero sí vimos botes de pesca en Quitasueño todo el tiempo. Y pues digamos que creo que todos sabemos que Quitasueño es un área importante de pesca para el archipiélago en general, ¿cierto? Yo no me atrevería a decir que todo el proceso de deterioro se deba a la pesca o a la sobrepesca, no, claramente es un factor importante, pero otras cosas que pude notar en campo fue, por ejemplo, una presencia importante de enfermedades de coral, ¿cierto? También pude notar, de hecho, el agua en Quitasueño, en la mayor parte del área, luce mucho más turbia que en los otros cayos. Eso para mí en este momento es inexplicable porque pues igual Quitasueño también está bastante lejos del continente, de donde uno por lo general piensa que vienen los aportes de aguas turbias, ¿no? Pero digamos que sí hubo una diferencia importante en eso, o sea, en la calidad, pues más bien como en la turbidez del agua que uno podía notar cuando se metía a bucear, ¿no? Claramente para los corales la transparencia del agua es un factor bien importante, porque los corales tienen esta relación pues con las zooxantelas, que son algas fotosintéticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, con Quitasueño está pasando algo, no sabemos bien qué es urgente entender, pues poder medir, digamos, hacer un trabajo para medir realmente la cobertura de los corales en detalle, las abundancias de peces y bueno, en general el área, algo que me diga exactamente cómo está el área, pero también que me ayude a identificar cuáles son los factores, o sea, por qué está así. Eso no es fácil, habría que hacer un trabajo, digamos, entre varias instituciones, quizá poner sensores que me permitan tener buenos datos de temperatura, de salinidad, de transparencia del agua en un tiempo, ¿cierto? Y trampas de sedimento, bueno, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer y que yo digo urge, realmente.